Bueno, comenzamos con Aluar. Recordemos que Aluar es una compañía de capitales nacionales argentinos gestionada de acuerdo a los más exigentes parámetros internacionales en industria y permanente evolución. Eh, Tiene la producción de aluminios primarios, es decir, un montón de características, pero producido en plancha, más bien primaria, y no hay ningún trabajo extra. Esto le permite abastecer completamente el mercado local con aproximadamente entre el 30 y el 40%. Esto está localizado en Puerto Madre. Allí se producen placas, lingotes, barrotes, alambrón, aislaciones de aluminio para abastecer a la industria como construcción, automotriz, packaging, etc. Elaborados representa el siguiente eslabón de la cadena, es decir, hay un proceso más que posibilita el aluminio puro sea transformado en extruidos y en laminados y en foils que proveen un gran número de industrias, sean los packaging de alimentos, de combustible, hasta las fachadas de edificios. Esto está en Abasto, en provincia de Buenos Aires, con una producción mucho menor, en 35.000 toneladas anuales. Además, tiene la hidroeléctrica Futaleufú para producción y transporte de energía eléctrica que abastece parte de Puerto Madryn y la participación de la transportadora Transpa. La empresa sigue con Infa, que hoy está en vaca muerta. Lo que tenemos acá, por ejemplo, es las empresas controladoras. Trelpa tiene Transpa, lo cual hay un 40% de, de participación en Transpa, que es la venida a ser la transportadora de energía que está en el hemisferio sur de la Argentina. Hidroeléctrica Futalfú, Infa, que hoy está en vaca muerta, y Electa Trading, que es una distribuidora para comercializar y exportación, bueno, comercio exterior, etcétera, etcétera. Vamos a los números que fueron, a mi criterio, muy buenos. El ejercicio 2023-2024 acarrea un saldo positivo de 102,3 billones, siendo 53,4% mayor al periodo anterior. El tercer trimestre en particular da 104,6 billones, sale de un negativo y es un 663,7% mayor, es decir, 7,6 veces más que el año pasado. Esto es por mejores resultados brutos y operativos sumados al diferencial hacia mercado libre de cambios, cuya brecha registrada está en otros ingresos y egresos. Esto lo vemos en dos partes y tenemos la explicación. Primero hay un 47.130 que es la diferencia de la venta de haber vendido entre el dólar oficial y el mercado libre de cambios, y con el dólar libre, mejor dicho. La explicación está acá y se expone en línea de los estados de resultado del 20% es entre el mercado libre de cambios y el liquidado por operaciones de compraventa de valores negociables adquiridos con liquidación de moneda extranjera y vendidas con liquidación local. Es decir, se obtiene lo de moneda extranjera al valor del MEP, por ejemplo, o de CCL, contado con liqui. Punto saliente. Marzo, se emitió la obligación negociable clase 8 en torno a los 100 millones. Está emitiendo bastante. Ha tenido una rondando por ahí. Hoy está trabajando mucho pidiendo muchos créditos a la CNB con una tasa de interés anual de 0,25, más o menos. Antes llegó a tener 9. Y con pagos de amortizaciones a partir del 21 del 6 del 2026 en 4 veces, utilizados para el pago de importaciones de bienes y sus respectivos fletes. En este periodo, la planta de aluminio primario ha funcionado en su más plena capacidad, y si bien el aluminio primario ha tenido una buena performance, el consumo de acero elaborado ha bajado en el país 32,2%, eso más bien teniendo la coyuntura de un 10% que no anduvo, ¿no? Que no funciona por la baja de actividad. Viendo la serie 8, tenemos en el programa de 600 millones de dólares de obligaciones negociables, que es probable que el año que viene lo incremente si sigue a este paso de endeudamiento. Como dije, la primera cuota de interés se paga a los 6 meses, el 2024, y después la amortización comienza el 21 de junio del 2026. Esto es para realizar pagos anticipados, IVA a la vista, IVA diferido, importaciones de bienes a proveedores del exterior,
y o pagos en forma directa a proveedores de servicios de flete de importación, es decir, no para pagar deuda, sino para pagar operación. Respecto a la Cámara Argentina del aluminio, tenemos lo que pasa en el primer cuatrimestre, que fue bastante malo el consumo, 32,2%, casi en todos los nichos, excepto el laminado no estándar tal vez, pero muy pocos nichos están en positivo, hay algunos muy alambrón para cables, por ejemplo, sí para cerillas está bien. Todo va en baja. Lo que me llama la atención es ver el tipo de industria cuando hace estos gráficos por tipo de industria. Tenemos que industria eléctrica bajó un 64,4, construcción civil un 48,8. Esto no es la baja de la industria en sí, sino de la demanda, ¿no? O del consumo, mejor dicho. 27,3 máquinas de equipos. Suben a otros sectores que no sé cuáles son, pero bueno, nada más en acería se mantiene. Y vemos acá la gran baja de todo esto. La industria eléctrica, por ejemplo, no está tan mal desde el 2002. Acá hay una baja, pero recontra pronunciada. Veremos qué pasa en el segundo cuatrimestre cuando recibamos este mismo paquete. Los ingresos por venta suman 763,4 billones de pesos, una suba del 2,4 respecto al año pasado. Los costos de venta dan 608,1 billón, similares al periodo anterior. El margen de EBITDA da 24,7, el año pasado 17,5, impulsado también por la diferencia que sacó con el mercado libre de cambios. Las exigencias registradas son de 327,3 billones, una suba del 19,3%. El año pasado creció un 10,1. El precio del aluminio promedio estuvo en torno a los 2.180 la tonelada, siendo un 4,4% al promedio del año pasado. La alumínica crece hasta 400 la tonelada en promedio, sigue subiendo la alumínica y ahora lo vamos a ver antes de entrar a los gráficos. Esto es lo que pasó desde todo el periodo, que está en 2.180 el promedio. El año pasado estaba un poco más alto, pero venía en la baja que dio todos estos 9 meses. La alumínica sigue creciendo, pero como no me deja ir para atrás, estaba a 400 más o menos el promedio. Después yendo al balance, tenemos las existencias que van de 569,6 billones a 679 billones, con mayores compras principalmente este insumo, que es el 33% de los costos de venta, aproximadamente 32 y 36, lo hace con Alcoa, que es el que abastece aluminio en todo el mundo, es global. En segmentos tenemos que el 85,9% de la facturación pondera en el segmento aluminio promedio y sube un 3,1%, la división aluminio elaborado, que es el 10,4%, baja un 11%, la generación de energía, que es el 2,4%, sube un 28,3%, trabajo de ingeniería, construcciones y montajes, crece en un 73%, está trabajando en vaca muerta mucho a través de INFA, se factura al exterior 58,3%, prácticamente todo en el segmento primario, y sube un 14,5%, en el plano local, principalmente por elaborados, baja un 10%, 10,8%. Esto lo tenemos en segmentos, tenemos que la división primaria tiene 20.000 millones a favor, la división elaborada desciende 10.000, generación de energía avanza 4.000 millones, ingeniería, construcciones y montajes sube alrededor de 4.000 millones, de 5.622 a 9.724, y la exportación sube de 388,6 billones a 445 billones, y casi todo en primario, como dije anteriormente. La producción de aluminio primario sube un 2,7, la mayor en 5 años, la elaborado en cambio baja un 18,5, los despachos de aluminio primario suben un 9,1, el despacho hacia el exterior, que es 77,1%, sube un 24,6, y esto es bueno. Los despachos elaborados bajan un 19,6 por lo visto.
principalmente por bajo de distribuidos y FOI. Este ejercicio se exportaron solo 14 toneladas. El despacho de energía por la hidroeléctrica Futo-Laufu fue de 1657,8 GB, con baja de río y menor al promedio. Bajan un 6,1% y es la menor en 7 años. Esto lo tenemos en el resumen. Donde tenemos, bueno, como dijimos, la división primaria tiene récord en los 7 años, el volumen de ventas también, excepto para el año 19-20. División de elaborados es la menor en 3 años, pero esto había aumentado la capacidad, por eso, pero es la menor en 3 años, y el volumen de ventas, lo mismo. La hidroeléctrica, bueno, va bajando, ¿no? Hay que ver cuando empiecen a facturar por el parque eólico. Los gastos por naturaleza dan 290,2 billones, una reducción del 3,3. Los sueldos y cargas sociales, que es el 34,5% del total, se reducen un 1,3. Honorarios por servicio bajan un 5,6 y gastos generales incrementan un 1,1. Bueno, rápidamente, ¿dónde lo tengo? Tenemos que los gastos honorarios por servicio bajan 4.000 millones, los sueldos suben 1.000 millones y los que es gastos generales suben marginalmente. Los saldos no operativos acarrean un déficit de 8.514 millones, el año pasado era un superávit de 41.238, por bajo de la posición monetaria pasiva en el rubro RECA. Los pasivos financieros dan 538,8 billones, siendo 49,3% mayor al ejercicio anterior. El 94,5% de la deuda es en dólares. La posición monetaria en moneda extranjera da 491 millones, aumentando el déficit en 62,2%. El flujo de efectivo da 236 billones, 404 mayor al año pasado, con un aumento de 144,8 billones, principalmente por altas de pasivos financieros, por ejemplo, en la obligación negociable que vimos recién, ¿no? Bueno, tenemos un RECAM muy inferior al año pasado, pero una diferencia de cambio que lo compensa a mitad de medida, pero costos financieros que no. Estos costos financieros están dados por intereses y gastos de financiación. Los pasivos financieros evolucionan principalmente por la devaluación de 360,8 y emisión de altas de instrumentos financieros de 500 a 538,8 billones. La posición en moneda extranjera da un activo mayor en 60 millones, pero un pasivo muy menor por también emisión de instrumentos en moneda extranjera. Y los efectivos en equivalentes es mucho mayor principalmente por altas de activos financieros. En abril, el precio de la tonelada de aluminio tuvo un crecimiento hacia los 2.500, principalmente por algunas restricciones puntuales de China, que tiene el 60% del mercado global. La compañía continúa exportando sin inconvenientes a pesar de la coyuntura local. Primero vamos a ver cómo se pasó de 2.300 cuando cerró, 2.322, y se colgó, se estabilizó acá en el 2.500, lo cual hay una perspectiva de aumento de la tonelada de alrededor del promedio de $300 por tonelada. Lo otro, no lo tengo. Tenía por ahí, no lo tengo. Bueno, lo otro es lo de China, que había sacado que era el 60%, no lo tengo. Y bueno, la coyuntura local, como dije anteriormente. Volvemos, la liquidez va muy bien, de 2.45 a 3.68, es decir que tiene 4%, más de 4 veces el activo corriente. Sobre el pasivo corriente, la solvencia va de 1.16 a 1.23, el valor del libro es 330,6. La cotización bajó en este trimestre, pero con este balance puede dar bien, puede ser impulsar
869,5, la capitalización es 2.435 billones, la ganancia por acción es 36,54, el PER promediado es 9,2. Bueno, es todo. Bueno, buen balance.